Con esa breve introducción, le damos la bienvenida a nuestra expositora, que es Eva Soto. Bueno, Eva Soto es magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica, es doctora en Energía Ciudad, socia profesional de la Red Campus Sustentable, bueno, y una experta en temas de sustentabilidad que, por supuesto, nos va a hablar en esta primera sesión del ciclo de charlas de sustentabilidad, qué es la sustentabilidad. Así que te dejo al mando ahora, Eva, para que puedas presentar tu charla y te escuchamos atentamente. Ya, muchas gracias. Buenos saludos a todas y todos los presentes, a la Red Campus Sustentable, de la cual soy socia fundador, a Francisca, Tamara, Flavio, Stefan y varios más, y a colegas y amigos de Valparaíso. Así que vamos a partir. Como en clase, la pregunta habitual es, ¿se ve? Está... Se ve. Sí. Se ve, ya, se ve una florcita amarilla, ¿sí? Hola Eva, Ya, hola Flavio, Fran, Juan Pablo, y no te sé quién extrañábamos. más. Ya, pero ya Patricio, estás aquí. María Ferran, Estefan. Ya. Oye, que harta gente, sí, es que estaba en nuestra reunión, estaba como hartas cuestiones, oye, se le ocurrió a todo hoy día reuniones. Juan Pablo, estábamos conversando justamente que ahora ya le dimos el pase a Eva para que nos dé su charla, que es la sustentabilidad, así que la escuchamos atentamente. Ya, entonces, me han pedido que comente de la sustentabilidad. Quiero señalar que la presentación es parte de nuestra hoja de ruta de uno de los grupos de trabajo que es Espacios Naturales, que preside Juan Pablo Hernández de la Universidad Católica del Maule. Somos varios colegas los que estamos trabajando en dicho grupo y tenemos varias charlas programadas y talleres. Este es el primero. Entonces, para partir, voy a mostrar algunas imágenes vinculadas a la sustentabilidad. Mientras yo me pongo el cronograma, porque según entiendo son 30 minutos. Entonces, sustentabilidad. Seguimos mostrando imágenes de sustentabilidad. Sustentabilidad. Lo mismo, parte de nuestra naturaleza. De qué manera se sobrevive en un entorno diverso. La inmensidad involucra varios elementos. Y uno de ellos que quiero compartir con ustedes es esto. Es un concepto japonés que me gusta mucho, el Ikigai, que es la razón de ser. En la Red Campus Sustentable, la sostenibilidad es parte de nuestro día a día. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Qué es la razón de ser? Es decir, involucra 4 grandes aristas: pasión, misión, vocación y profesión. ¿Ya? Por tanto, nos ayuda a comprender un poco por qué estamos en esto y qué representa. ¿Ya? O sea, lo que queremos, para qué servimos, quién nos necesita y obviamente el estipendio. ¿Ya? Por tanto, razón de ser. Quizás es un concepto más filosófico, pero me ayuda a entender y a integrar en mi día a día el concepto de sustentabilidad. Si nosotros nos vamos a las definiciones clásicas, hay varias, hay un sinfín. La idea es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Esa es como la gran premisa de Naciones Unidas. Por otro lado, tenemos una mirada más ecológica, que la idea es que se mantenga la diversidad y la productividad en el transcurso del tiempo. También tenemos 2 componentes claves, es decir, el tiempo, la permanencia en la que estamos en el territorio y nuestro rol. Y de alguna manera, de qué manera estos sistemas biológicos se mantienen a lo largo del tiempo. Y hablamos de equilibrio o desequilibrio. Por tanto, hay varios elementos que voy a estar mencionando majaderamente, ¿ya? El uso sustentable de los recursos tiene que ver con la capacidad de hacer un uso
sin mayor daño. Pero sabemos que toda actividad antropogénica, una causa provoca un efecto. Entonces acá igual, ¿de qué manera nosotros somos capaces de evidenciar esto, de poner en valor y ver qué sucede con la reproducción, el reabastecimiento de estos recursos en el tiempo? Ya, es como cuando a mis estudiantes yo les digo que si miramos el país desde arriba, la cordillera es un queso gruyère por el producto de la minería. El valle está arado y el borde mar tenemos pesca de arrastre. Entonces hay varios elementos en el cual el país, los países, las personas, lo colectivo y lo individual conversan para que esto no sea sustentable. ¿Ya? Por tanto, dentro del grupo de naturaleza, ¿qué nos interesa? ¿Y por qué de alguna manera intentamos evangelizar, socializar, transmitir? ¿De qué forma integramos la conservación? No es tampoco ser talibanes o fundamentalistas, pero sí hay un vínculo inseparable entre todos los seres vivos y entre todos quienes convivimos en este entorno. ¿Ya? Y se habla de un planeta sano o enfermo y del bienestar de las comunidades. Con eso en mente, es decir, se espera que nosotros hagamos un uso sostenible de la biodiversidad, como estrategia de conservación, como gestión, porque también tenemos beneficios que los vamos a mirar a continuación, sociales, culturales, de paisaje, del espíritu, y que esperamos estén presentes en las generaciones que vienen. Tenemos un gran marco a partir del año 2015 del Acuerdo de París. Se plantearon una serie de objetivos con metas, plazos, ahora está por efectuarse la COP26 y los países se comprometieron. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Que avancemos pero sin dejar a nadie atrás. Ayer me tocó exponer en un simposio acerca del ODS 4 de educación de calidad y el de igualdad de género, con cifras y datos, porque en ingeniería y en otras especialidades también trabajamos con antecedentes, mediciones, pero nos damos cuenta que hay brecha, y hay países que no han avanzado nada. Entonces, de alguna manera, eso llama al trabajo colaborativo, a no ser mezquino y a que podamos avanzar. Pero eso también pasa por voluntades políticas. Es decir, en el contexto global actual en el que nosotros estamos inmersos, con o sin pandemia, sin naturaleza, sin tecnología. Es como cuando uno habla de lógica, si hago A, pasa B. Entonces acá igual, o sea, ¿qué pasa con el rubro inmobiliario? ¿Qué pasa con construir en zonas de inundación? Y así un sinfín de varios elementos, lo mismo lo que pasa con los pueblos originarios. Por lo tanto, cuando uno enseña, uno intenta lograr emocionar al otro para que lo haga carne y entienda por qué tiene que aprender o por qué tiene que ser un aporte. Ya no es solo un pasar por el planeta sin haber hecho nada. ¿Ya? Y por eso hablo de sentir, pensar y actuar. En algún momento ponía el pensar primero, ¿ya? Y eso va a depender de cada uno y de la situación, y de la evolución o de la involución. ¿Ya? Por lo tanto, es relevante conocer que la Tierra es nuestro hogar, nuestro territorio, independientemente de las distintas acciones que se intenta moverse a otros planetas. Pero de momento es lo que tenemos. Estamos, cada año vemos ya no con asombro, sino que se acaban antes los recursos que tenemos para el año para la subsistencia total del planeta. O sea, estamos gastando lo que no tenemos. Y de alguna manera la idea es visibilizar, y es uno de las labores de la red, de qué forma nosotros accionamos todos los ecosistemas y todos los seres que la habitamos, diversos. Por eso hablamos de que se requiere un cambio hacia una economía más sostenible, y no es solo un discurso, ya, sino que es un hecho, es una acción, es un propósito para trabajar de forma mancomunada
Y por eso es agradable cuando estamos hablando de los ODS, cuando hablamos de lo sustentable, de qué manera esto se mantiene, trabajamos más allá del ego, más allá de la foto, sino que realmente estamos siendo coherentes y consecuentes. Y por eso se habla de promover la armonía con la naturaleza y la tierra. Hay varias formas de abordar esto de lo que decíamos acá, de una economía más sostenible. Está el modelo de la rosquilla o de la dona, que nos establece un espacio seguro y justo. Hablamos de economía regenerativa, de distribución, de paradigmas de circularidad, pero en el fondo el centro es ese, ser sostenible. El mismo hecho de qué ingiero yo, por qué me enfermo, por qué maltrato al otro. Entonces, de alguna manera, todo eso está encadenado y articulado y vinculado. Pero hay que ser consciente. Por otro lado, si hacemos una pregunta, ¿cuál es el mejor seguro de vida para toda la humanidad? ¿Alguien me puede responder a viva voz? Para no estarlo nombrando uno a uno como en clase. Juan Pablo no, porque vio mi presentación y iba a ser spoiler. No, descartado. Entonces, cuidar el entorno. ¿Ah? Cuidar el entorno, nuestro entorno, todos juntos. Si cuidásemos nuestro entorno, ese es nuestro seguro de vida, creo yo. Muy bien, muy bien. Punto bueno para usted, querida. Efectivamente, es proteger la naturaleza y la biodiversidad. O sea, no hay otro lugar. Ya vemos como que hoy día hablaba en la mañana con mis estudiantes de modelamiento y veíamos que crece, las ciudades desordenadas, la periferia, los permisos salen súper rápido para construir antes donde había campo, bosque nativo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Es un problema de fiscalización? ¿Por qué siempre alguien tiene que fiscalizar que estamos haciendo las cosas bien? ¿Por qué no hacerlas per se? O sea, yo sé que debo ser responsable, el mismo hecho de ver la mascarilla botada, o sea, qué asco. Pero eso es de uno como individuo, su responsabilidad y del colectivo, ¿ya? Entonces, hablamos de naturaleza. ¿Qué hago yo por la naturaleza? ¿La protejo? ¿Me coordino con el municipio en el que estoy inserto para saber en qué puedo colaborar? ¿O soy un mero espectador que reclamo por el aparatito? Entonces, es ahí también responsabilidad nuestra, ¿ya? Y por algo intentamos y creemos que el logro de los ODS, de esta meta ambiciosa, en beneficio de todos y todas, va a depender de la conservación de la biodiversidad y obviamente de la reducción del cambio climático. Recuerde que en esta década ya estamos en la década de mitigación, compensación y adaptación. Pero eso va de la mano con la conservación, ¿ya? Es decir, nos encontramos en una emergencia climática, ambiental y social. ¿Ya? Es cosa de ver cómo están los países en América Latina y el propio nuestro. Se habla de recuperar. ¿Recuperar qué? Transformar. ¿Por qué tengo que transformar si cómodamente estoy bien o no lo estoy? Y por eso intentamos hablar desde la integralidad, desde la interdisciplina y transdisciplina. Cada uno de nosotros cumple un rol y tenemos que estar articulados, como sucede en la red. Es decir, tenemos distintas miradas, distintas orientaciones, distintos enfoques políticos, pero estamos trabajando por un bien común, con compromiso, dedicación, ad honorem, porque lo queremos hacer. Es como ayer que les contaba que estaba en el simposio de la red de ODS de Latinoamericana y también éramos más de 200 personas que estamos trabajando en esto. Entonces, ¿cómo logramos irradiar para no ocupar el verbo contagiar, que ahora esto está satanizado? O sea, ¿cómo irradiamos al resto para que se entusiasme? Entusiasmo es una bonita palabra. ¿Qué puedo hacer yo desde lo individual y en lo colectivo? Por la biodiversidad, por la naturaleza, por el bienestar y por el bien ser. O sea, nadie va a dar cátedra de qué hacer o qué no hacer,
pero sí hacer conciencia de que yo tengo una responsabilidad. Va a decir, no, es que hago muy poquito, es como un granito de arena. No, pero a la larga todo suma. Y de alguna manera, la visibilización, el mostrar en lo que estamos trabajando, ayuda. Por tanto, ahí hay una responsabilidad no menor en torno a la sustentabilidad en su conjunto. Por otro lado, nosotros hablamos de sociedad resiliente, que se adapta al cambio. Estaba mirando noticias, no tengo tele, pero sí veo algunas cosas por internet. Cómo se adaptan los animales a la depredación del hombre. Esto como los elefantes que están saliendo sin dientes, u otros que tienen caparazones más gruesas. Entonces, se están adaptando a lo dañino de nuestra presencia. Entonces, también ahí uno se pregunta, ¿sobramos? Hay que sacar unos pocos. Como el otro día hablaba con colegas más fundamentalistas, me decía, la gente mayor sobra. Dije, bueno, ¿y tú qué? ¿Lo vas a eliminar? Sí, porque es una enfermedad la vejez. Entonces ahí volvemos a ver cómo hacemos el equilibrio. Nuestras sociedades están envejeciendo, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera convive todo esto? Porque son hábitos que ya están anquilosados. O sea, ¿cómo logramos ese cambio, esa modificación? Nuestro país está en proceso de descarbonización. Tenemos una gran agenda 2050, y la gracia de eso, yo soy parte del COSOC de la región de Valparaíso, del Ministerio de Energía, es que son políticas de largo aliento. Es una mirada más allá de mi nariz, más allá de mi propio ombligo, independientemente del gobierno de turno. O sea, eso es una política pública. Obviamente hay cosas para mejorar, pero es el único ministerio que tiene una mirada larga. ¿Y por qué los otros no? Ahora, con todo esto del cambio climático, se han hecho una serie de articulaciones entre ministerios, pero falta, no sé si es voluntad política o que en el área chica esto no llama la atención o no interesa, ¿ya? Y por eso hablamos de sociedad que debe tender a la descarbonización. Estamos en proceso de descarbonización justa, pero ahí uno discute con los eléctricos. La electricidad representa cercano al 22% del total de energía que necesita el país. Todo el resto es transporte, pero nos concentramos en lo eléctrico. Entonces también hay un tema de cómo nosotros educamos y los que estamos en la academia, cómo hacemos que esto pase el límite de la salita o del Zoom, ¿ya? E intentamos hablar de una sociedad circular, el paradigma de la circularidad, como hace un rato hablábamos que deberíamos tender hacia una economía sostenible. O sea, es decir, mi residuo te sirve, lo ocupas como materia prima. Y hay una serie de modelos. Acá en Chile, desde el año 2016, se incorporó un concepto que me gusta mucho, que es en lo que yo trabajo en bioenergía, que es valorización. Poner en valor mi residuo, porque es materia prima para lo que viene. Uno puede decir, pero eso es obvio, de perogrullo. Pero no era tan obvio, porque no se hacía. Y seguimos con los rellenos sanitarios colapsados. O sea, si usted se fija, tenemos un encadenamiento de aspectos de aire, agua, suelo y comunidad. La gobernanza, ¿dónde está ahí? Por tanto, ¿qué nos interesa o qué nos debiese llamar la atención? Conservar servicios ambientales, servicios ecosistémicos, que gentilmente nos entrega la biodiversidad, la naturaleza. Alimentación, abrigo, regulación de temperatura, esparcimiento, espiritualidad, sentirse bien, correr descalzo, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera somos un nexo? Esto es lo que uno intenta hacer entre cómo nos adaptamos a la dependencia tecnológica y, por otro lado, cómo pregonamos los huertos, el compostaje, recicla, consumidor informado. No, el consumidor ahora es prosumidor porque consume y produce.
Pero ¿cuántos de esos, si miramos solo el país, cuántos de los millones de habitantes están en esto mismo? ¿Ya? Ayer cuando hablábamos a nivel latinoamericano, ¿cuántos países están en esto mismo? Y cuántos otros ni siquiera lo pueden ver porque hay otros elementos más apremiantes. Ya veíamos, por ejemplo, que en el ODS 4 de educación de calidad, Haití estaba en nivel 0. 0. Y los otros países en 59, 60, 70, pero Haití 0. Entonces, ahí uno hace el shock de realidad, es decir, se avanza, pero igual podemos dejar algunos países atrás. Entonces, ahí uno se cuestiona un montón de elementos, ¿ya?, que se vinculan a la sustentabilidad, al bienestar y al bien ser. Por tanto, yo me paso moviendo la barrita de Zoom porque me molesta, es un toque. Por lo tanto, los servicios ecosistémicos hacen posible la vida humana. Ya hablábamos de alimentos nutritivos y toda una corriente, nosotros podemos certificar nuestros productos orgánicos, el agua, su valor, la regulación de enfermedades. Ya hemos visto varios artículos y papers asociados a el COVID y la zoonosis, etc. La propia regulación del clima, de la temperatura, lo que pasa con las abejas, el suelo fértil. Por tanto, tenemos un sinfín de elementos que nosotros estamos haciendo uso. Es como un saquito roto, vamos sacando, vamos sacando. ¿En qué momento dejamos que eso respire y vuelva? La naturaleza es sabia. Hace un par de semanas, o 2 o 3 semanas, llevé a los estudiantes de primer año, que son 50, porque hay varias carreras juntas, y estuvimos haciendo mediciones alométricas, es decir, diámetro, perímetro, de distintas especies vegetales, y encontramos en una plaza una araucaria lindísima, de muchos, muchos años, y que estaba rota a la mitad. Alguien la rompió para sacar lo que tenía dentro, y se veía el tajo como una herida. Y lo maravilloso, y que los niños de primero estaban muy asombrados, y yo también, es que la propia araucaria empezó a hacer un tejido para cubrir la cicatriz y seguir funcionando. Y en el interín que estaba cerrando la cicatriz, había un nido. Entonces, si nosotros, a pesar del daño que estamos haciendo, la naturaleza nos sigue mostrando un lado amable, o sea, o hacemos clic o qué, ¿ya? Por otro lado, el país tiene, voy bien, sí, son 21 minutos. El país tiene un rayado de cancha. Bueno, malo, más o menos, es un rayado de cancha, que son las leyes ambientales. Lo ideal es basarse en un principio preventivo y no en uno reactivo, como casi siempre se ha hecho. Por lo tanto, eso intenta ordenar, prevenir y proteger los impactos al entorno, al medio ambiente, por medio de acciones antrópicas. E idealmente que eso no ocurra y que ojalá eso no sea nocivo. Eso es lo que nos indican nuestras leyes, el abanico. Por tanto, ¿qué nos establece? Protección al medio ambiente, preservación, conservación del patrimonio. ¿Ya? Se han puesto muchas expectativas en el proceso constituyente. Estuvimos revisando también que en otros países no se habla de medio ambiente libre de contaminación, sino que un entorno sano. ¿Ya? Pero ya hay pistas y modos, ¿ya? O al revisar tus fallos de la Corte Suprema en torno a temas ambientales, te das cuenta de que algunos sí tienen claro el concepto y otros no. ¿Ya? Porque si cumple con la institucionalidad ambiental, o sea, si con 100 viviendas, el que está haciendo las 100 viviendas tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, que es un informe muy detallado de varios elementos, y hace 99. Y el daño entre 99 y 100 es lo mismo, pero con 99 tiene un sistema más laxo.
Entonces ahí el tema ambiental siempre bordea lo ético, o sea, y volvemos al mismo punto, el bienestar, el bien ser y mi rol en este entorno. ¿Ya? Ahora, las normas también se define qué es medio ambiente, es un sistema global, constituido por elementos naturales y artificiales, pero también habla de elementos socioculturales, de interacciones, y que todo esto condiciona nuestra existencia. Es como cuando nos dicen, no, es que las ciudades tienen que tener tantos metros cuadrados de áreas verdes, y no todas lo cumplen, o no hay recursos, o no están regando bien. Entonces, tenemos conceptos, pero el punto es que no todos lo tienen internalizado. Usted me puede decir, pero eso no es mi responsabilidad, pues, yo tendría que haberlo visto en el colegio, los papás, o qué sé yo. Pero no, en el fondo uno también tiende a explicar una y mil veces. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos definido qué es el daño ambiental. El otro día hablaba con los jóvenes el tema del dolo, o sea, la intención en provocar el daño. Usted puede ver aquí el ave que tiene mascarilla. No hubo intención de hacerlo, lo más probable. Espero que nadie tire la mascarilla porque sí. ¿Ya? Pero en el fondo terminó ocasionando un detrimento y un menoscabo. A pesar de que se ha dicho, hay varias instancias y están como majaderamente repitiendo, córtele los tirantes, qué sé yo. Pero esto es solo una cosa del daño ambiental. Pero es una pérdida. Pero en teoría, si nosotros fuéramos sustentables, no tendríamos por qué tener esto, o quizás ser mínimo. Por tanto, se llama la reflexión a pensar y a comprender. Y el rol, insisto, en irradiar esto. Tampoco es que usted vaya por la vida y diga, hola, soy Eva, mira, yo te voy a hablar de aleluya, no, pero sí que logremos que por lo menos sintonice. Y hay varias estrategias. Y con esta imagen me quiero quedar. La voy a leer. Dice, el niño está con un aparatito. Y dice que puede estar conectado con todo el mundo. Ahí, por el otro lado, vemos una niña. O un niño, niña, no sé, lo que sea. Pero son personas conectadas con la naturaleza, conectadas con la tecnología. ¿De qué forma logramos que interaccione? Entonces, es ahí la reflexión, es decir, de qué forma nosotros como red, mediante charlas, el APL, RCIS, etc., estamos insertando la reflexión y el rol que tiene. En este caso, obviamente por el Grupo de la Naturaleza, el énfasis es la biodiversidad, la naturaleza en sí, los servicios ecosistémicos. Aprovechamos la tecnología, yo ahora estoy en Viña y ustedes están en sus ciudades, y estamos conectados, pero estamos reflexionando. Por lo tanto, eso es lo que tenía para compartir hoy en 27 minutos. Muchas gracias. Te damos las gracias, Eva, por esta muy interesante presentación respecto a los conceptos básicos de cómo nos relacionamos digamos, los seres humanos con la sustentabilidad, conceptos básicos respecto a temáticas que tienen que ver mucho para entender las próximas charlas que vamos a estar haciendo. A partir de ahora le voy a dar la palabra a Juan Pablo Hernández, quien es el líder del grupo de Espacios de Naturaleza, porque él tiene unas preguntas que hacer. Así que, Juan Pablo, te doy todo el pase. Ya, muchas gracias, Flavio. Felicitar y agradecerle a Eva por su tan clara charla, tanta claridad en los conceptos que un poco nos llama, como ella misma decía, a reflexionar, a cambiar este paradigma del egocentrismo que tenemos muchas veces los seres humanos y cambiarlo por un paradigma que se llama ecocéntrico, que un poco permita esta convivencia sana entre todas las formas de vida. En ese sentido yo pensaba, ¿cómo nos volvemos sustentables? El otro día tenía una reunión, un poco una anécdota,
Y una colega me dijo, ¿sabes qué? Me compré un auto eléctrico para evitar el uso de combustibles fósiles, etcétera, pero ahora ando matando pajaritos porque el vehículo no suena, los aves que andan por ahí urbanas un poco desorientadas, chocan con el auto, no se dan cuenta. Entonces, ¿cómo lo volvemos? Un poco lo que tocabas tú, po. La tecnología con un tema de hábito, de cómo sensibilizarnos, de autoconmovernos. ¿Cómo crees tú que podría lograrse esa interacción que un poco buscamos todos? Claro, en el fondo, ver de qué manera las acciones que estamos haciendo, ser quizás un poco más conscientes. ¿Ya? Igual tengo colegas afuera de Chile que tienen autos eléctricos, pero optaron por hacer sonar esta bocina de bici en la zona que sabe que están los arbolitos y que están las especies. Pero también va por el hecho de la toma de conciencia. Me parece excelente que sea autoeléctrico, pero esa electricidad, ¿cómo se produjo? Y entonces ahí también vamos de nuevo, fue renovable, no, es que van a cerrar las termoeléctricas y toda esa masa laboral, ¿dónde la vamos a insertar? La idea es que no sea como Lota, que después se llenaron de panadería y peluquería, cuando cerró lo del carbón, y después esta gente no tenía ingresos. Entonces, la idea es ver cómo nosotros logramos ese equilibrio, y no es trivial. Quizás tú, Juan Pablo, con tu familia pueden tomar acciones, pero que a lo mejor no son replicables para el entorno de otra familia o de otro grupo de personas. Pero el punto es cómo somos conscientes de eso. Y eso es muy importante. Sí, muchas gracias. Pensaba también que un poco lo que buscamos nosotros como grupo de naturaleza y siempre acompañado por la red es cómo relacionar estos espacios de naturaleza con el entorno urbano, porque si ya estuvo mal planificada una ciudad o si ya está llena de cemento, ¿cómo podemos implementar estos espacios de naturaleza? No solo objetos de protección, sino que dentro de nuestras instituciones. Claro, por ejemplo, si en el caso acá de Valparaíso hemos hecho algunas intervenciones con Ecoparque, también en Viña, y las comunidades cuidan, la mayoría, pero no ha pasado en otras ocasiones en Valparaíso que limpiamos la quebrada, dejamos impecable, la señora mayores ponen plantas medicinales, todo muy, muy lindo. Pero después no lo cuidan o lo roban. Entonces, es como hablaba con un colega y me decía, no, tienes que ponerle un factor por el robo. Entonces yo le decía, entonces ahí uno se distrae en el foco. Y se puede trabajar con la comunidad, pero comprometida, no solo para la foto, para que vaya el candidato de turno. ¡Ting! Ya vamos a poner una placita. Va más allá de la placita, y más encima te ponen especies que son ornamentales, muy bonitas, pero que consumen mucha agua. Y es lo que hablaba el otro día con Mónica por WhatsApp con respecto a la huella hídrica. O sea, se riega no necesariamente de acuerdo a las necesidades. Entonces, tenemos poca agua y encima estoy regando a todo sol, o la especie que tengo requiere pequeñas gotitas nomás. Entonces, importa ahí que exista masa crítica. ¿Ya? Sí, totalmente masa crítica y que votemos, hagamos ejercicio dentro del cívico también, por aquellos Claro. que tienen un compromiso real con la sustentabilidad. Yo por mi parte solo agradecer, no sé Flavio si hay más preguntas o más comentarios. Abramos una pequeña intervención del público si es que si que existe el quórum, para ver si es que existe alguna pregunta, si no vamos cerrando la charla. Yeah. Así que le pido a cualquier persona que tenga una pregunta que abra el micrófono y pregunte. Recuerden que estamos viendo la charla que es la sustentabilidad, que es la primera de un ciclo de charlas del Grupo Espacios de Naturaleza. Así que en ese contexto, cualquier consulta.
No sé Sí, si yo es agregar porque viene o que la van a hora. ser, perdón. Yo Yo no sé solo si es agregar porque que viene o la... la hora. Estamos hablando juntos. Sorry, Juan Pablo. Sí, dale. No, dale tú, dale tú. Ah, ya, sí. No, corta tú, corta yo. No, sí, que en el fondo puede ser la hora que a lo mejor es poco feliz o la gente está muy cansada. O quedó todo muy claro o quedó todo nebuloso. Entonces no lo sé. Ah, Juan Pablo, sorry. Sí, no, yo creo que quedó súper claro. No, yo iba a agregar a lo que comentaba Flavio, que las próximas charlas las vamos a grabar, vamos a utilizar otro formato para poder difundirla y mantenerla subida, digamos, en la web. Ya. De todas maneras, Juan Pablo, así va a ser. Así que, bueno, a todos los que asistieron les agradecemos mucho la participación. Voy a recordarles una vez más que esta charla va a ser compartida tanto a las personas que se inscribieron como también publicada en nuestras redes sociales y difundida a través de nuestros canales. Entonces nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter. También tenemos LinkedIn y, bueno, también tenemos la posibilidad de la suscripción a un newsletter que también van a ser ustedes incluidos en nuestro público para enviar ese contenido. Así que nos despedimos, le damos muchas gracias a Eva y nos estamos viendo en una próxima charla del grupo de espacios de naturaleza. Que esté muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Saludos. Buen fin de. Gracias a todos. Buen fin de semana. Chau, chau.